Buenas noches, América. Casi 2 semanas después de las elecciones de medio término, este fin de semana se han acabado de dilucidar las últimas contiendas en Estados Unidos. 15 días de reconteo de votos, de abogados, de acusaciones sin fundamento ni evidencias de fraude en algunos estados que han resonado en todo el país. Todo como un déjà vu, como una repetición de la historia casi 2 décadas después. Como sucedió en el mítico ya año 2000, ¿recuerdan? Cuando el país asistió atónito a unas elecciones presidenciales que no dieron un resultado claro y que acabó decidiendo, tras días de disputas, la Corte Suprema. No hay duda de que unas elecciones no son algo fáciles de gestionar, y menos en Estados Unidos. Cada estado tiene sus normas, sus preguntas que son distintas de las del estado vecino. Incluso cuando los estadounidenses votan por el presidente, cada estado vota además otras cuestiones. Legisladores locales, alguaciles, fiscales, sheriffs y un sinfín de propuestas. Y esa maravilla que es someter a consideración los temas más grandes y más cotidianos a consideración de los ciudadanos, también se convierte en su principal reto. Lo que muchos no esperaban ahora era que volviera a ser Florida la que diera el problema, especialmente tras el desaguisado del 2000. Aunque no fue este el único estado, también hubo cuestionamientos en Carolina del Norte, en Pensilvania, en Arizona, en Nuevo México, y con problemas tan diferentes como máquinas antiguas, boletas difíciles de leer, centros de votación eliminados de zonas de población casualmente contraria, o leyes que acabaron purgando a votantes del censo o que dificultaron la identificación de los ciudadanos, particularmente de minorías. Todo, además, sazonado con sospechas de intencionalidad, de motivación política. Estas elecciones, sin duda, han incrementado la desconfianza y la ira también de muchos ciudadanos en su democracia, la que más se precia de serlo en este continente y en el mundo entero. El problema no es anecdótico, es de fondo. La erosión del sistema puede pasar desapercibida hoy, pero es un grave problema que debe ser atendido con urgencia. Puede llegar el día en el que muchos decidan no votar porque no confían, no creen o sienten que no va a servir de nada. El problema puede llegar cuando esos muchos acaben siendo la mayoría. Entonces el problema será mucho más difícil de solucionar. Todavía estamos a tiempo. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para alguna de las noticias de la actualidad, algunas que nos han llamado la atención. Les queremos poner notas al pie, números. Esta es la semana de Acción de Gracias en Estados Unidos y los números son los que mejor definen qué va a pasar esta semana. Miren lo que nos dice la Asociación de Control del Transporte Aéreo en Estados Unidos. Esta semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias, van a volar como mínimo 25 millones de personas. Esto es un 7% más que el año pasado. Cada vez en estos 11 días que giran alrededor de la fiesta de Thanksgiving, de la fiesta de Acción de Gracias, viajan más personas, no solo por aire. La Organización de Ayuda al Automovilista en Estados Unidos, la AAA, dice que un total de 54.3 millones de personas van a viajar como mínimo 80 kilómetros para celebrar la fiesta de Acción de Gracias. Y un último dato que nos ha llamado la atención. Este lo da el Departamento de Agricultura. ¿Qué se come tradicionalmente el Día de Acción de Gracias? Pavo. ¿Sabes cuántos pavos se han criado este año solo en Estados Unidos? 240 millones de pavos. 2/3 de estos han sido criados en unos 6 o 7 estados. El primero de ellos, Minnesota, con 42 millones. Hacíamos una cuenta rápida, 240 millones de pavos y en Estados Unidos hay 328 millones de personas. No entendemos quién come tanto pavo. Un pavo por persona casi. Increíble. Vamos a las redes sociales, hemos visto 2 caras y por eso queremos ponerlas en este repaso de algunas de las noticias. 2 caras del presidente Donald Trump este fin de semana. Una, la presidencial, la de quien lidera la nación por encima de partidos políticos. Con este mensaje a quien perdió las elecciones a gobernador en la Florida y le decía esto.
Felicitaciones a Andrew Gillum por haber llevado una campaña realmente difícil y competitiva para la gobernación del gran estado de la Florida. Él será un gran guerrero demócrata para el futuro, una fuerza con la cual contar. Las palabras presidenciales, en este caso de quien ocupa la Casa Blanca, a quien ha sido un contendiente en la carrera para la gobernación de un estado fundamental. Nos llamaba la atención el mensaje, el tono presidencial de Donald Trump, pero poco después llegaba este otro. Qué divertido ver al pequeño Adam Schiff hablando del hecho que el fiscal general en funciones Matt Whitaker no fue aprobado por el Senado, pero no hace mención alguna del hecho que Bob Mueller, que está altamente conflictuado, tampoco fue aprobado por el Senado. La Casa Blanca no lo ha desmentido, pero el presidente en ese mensaje escribió mal el apellido de este legislador del estado de California. Y el error que cometió en su apellido hace más sonar a una palabra grosera, malsonante en inglés, que no la vamos a repetir aquí. Y muchos se preguntaban que si es necesario recurrir al insulto del adversario cuando uno no está de acuerdo. ¿No era la Casa Blanca la que está pidiendo decoro a los periodistas? Más noticias. Esta misma semana, además de la Semana de Acción de Gracias, también van a pasar otras cosas, como por ejemplo el viaje del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Cuba. No es un viaje cualquiera. Ir a Cuba tiene una connotación política importante, va acompañado de 300 empresarios, 300, con intereses en la isla. Y mientras en ese lado del Atlántico le echan un cable a Cuba, en este lado la Casa Blanca impone sanciones, lo ha hecho en los últimos meses, pone más presión al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Saludamos a Mark Fernstein, es analista político internacional, trabajó durante la administración del presidente Obama como asesor en política, particularmente del hemisferio occidental de América Latina, para el mandatario demócrata. Señor Fernstein, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Usted acompañó al presidente Obama en esa apertura de descongelamiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y ahora el presidente Sánchez viaja a La Habana en un momento en el que esta administración ha vuelto a poner más presión, algunas sanciones. ¿Qué mensaje tiene este viaje? ¿Qué esperamos? Bueno, los europeos, los españoles siempre han querido una política distinta a la de los Estados Unidos. Ellos creen en el diálogo, ellos creen en las relaciones diplomáticas, en las relaciones comerciales. Ellos creen, es decir, que el engagement es la mejor forma para apoyar al pueblo cubano. Y creo que eso vamos a seguir viendo esa perspectiva en esta visita también. Señor Fernstein, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dice que en la isla aún hay 139 presos políticos. La cuestión de los derechos humanos en esta visita, que tiene un carácter político y económico fundamentalmente, ¿va a volver a quedar relegada? Bueno, eso siempre, francamente, ha sido un problema, en mi perspectiva, desde mi perspectiva, con los europeos, que no han enfatizado suficientemente el tema de los derechos humanos. Hemos visto igual también con muchos países latinoamericanos. Yo creo que es importante hacer las dos cosas. Hay que apoyar el pueblo cubano a través de las medidas económicas, pero también es importante tocar el tema de la democracia y de los derechos humanos. Hay que hacer las dos cosas y es posible hacer las dos cosas. Eso vimos, por ejemplo, en el caso de Barack Obama, cuando fue a Cuba hace más de 2 años, y él tocó dos temas. Habló de una forma muy estricta sobre los derechos humanos, pero también anunció medidas para apoyar al pueblo cubano de una forma económica. Antes lo comentábamos, la administración Trump impone sanciones y la Unión Europea, Francia por ejemplo, ahora España, le echan un cable, una mano a Cuba, al gobierno de Miguel Díaz-Canel. ¿El resultado para la isla es neutro? ¿Es positivo? Bueno, siempre hemos visto esa diferencia desde hace décadas, francamente. Es decir, que los europeos han tenido relaciones económicas con Cuba y los Estados Unidos han puesto sanciones. Sin embargo, la política de Trump no ha cambiado mucho desde lo que vimos con Obama. Es decir, que todavía los cruceros americanos están llegando, los vuelos americanos están llegando, muchos americanos están visitando a Cuba, hay relaciones diplomáticas, hay diálogo entre el gobierno estadounidense y el gobierno cubano. Es decir, que las diferencias que existieron en el pasado, francamente, son más pequeñas ahora.
con respecto a las perspectivas europeas y las perspectivas norteamericanas hacia Cuba. La opinión, el análisis de Mark Fernstein. Es analista político internacional, ex asesor para cuestiones del hemisferio occidental del presidente Barack Obama. Gracias, señor Fernstein. Más cosas, antes de terminar, un libro que está batiendo récords. La ex primera dama, Michelle Obama, lo acaba de publicar, lo lanzó hace tan solo una semana. Está de gira y bien intensa y exitosa. Esto sucedió este fin de semana aquí en la capital, en Washington, cuando en un auditorio repleto de admiradores, Michelle Obama estaba hablando y pasó esto. Ese bonito momento en el que aparecía el expresidente en el escenario. Dicen que fue una sorpresa no esperada. Nosotros pensamos que debía estar preparado, pero seguro para la audiencia sí fue una sorpresa. Los datos de por qué el libro está batiendo todos los récords. El primer día de ventas de este libro, Becoming, o Mi Historia, se vendieron 725.000 copias. Y las órdenes anteriores, las de la gente que dice yo quiero una y me la guarda, para el día que sale a la venta tenerlo inmediatamente, superaron las de los últimos 3 años. Recientemente se publicó otro libro, también muy exitoso, en este caso de otro periodista, hace 3 semanas, del periodista Bob Woodward, el de Fear, Trump in the White House, Miedo con Trump en la Casa Blanca. Ese libro, el primer día de salir a la venta, superó los 750.000 ejemplares. Pero el de Michelle Obama, con 725.000, más las preventas, más lo que lleva en tan solo una semana, ya supera todas las expectativas. Vamos enseguida al debate. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy con los analistas, las voces conservadoras y liberales, demócratas, republicanas que nos acompañan esta noche. Lo vamos a conducir, lo vamos a tener con Alfonso Aguilar, que es analista político, conservador, exdirector de la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos y presidente de la Asociación Latina de Valores Conservadores. Señor Aguilar, buenas noches. Un placer estar contigo. Gracias por estar de vuelta aquí en Poder Latino. Y con Rubén Olmos, que es analista político, socio director de la consultora internacional Global Nexus. Señor Olmos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. A ustedes por estar con nosotros esta noche. Oiga, ¿qué van a hacer por Thanksgiving, por Acción de Gracias? ¿Van a comer pavo? Mire que se han criado 240 millones este año. No damos crédito y la cifra es oficial para Thanksgiving. Hay que decir que es un 1% menos que el año pasado, lo cual no sé si nos consuela mucho. Eso quiere decir que la economía está mejor entonces. ¿Porque la gente compra menos pavo? Están consumiendo más O a lo pavo, mejor comprando más y consumiendo más. Eso es bueno. Yo creo que lo más interesante son las cifras que salen de este fin de semana. Es la fiesta donde los ciudadanos norteamericanos viajan a visitar a sus familiares, inclusive más que en Navidad y en otras fiestas. Por avión han crecido un 7%. Exacto. Entonces, yo creo que aparte de comer pavo, es buen fin de semana para ver fútbol americano, tomar algunas bebidas interesantes y pasarla bien con la familia. Bueno, eso es lo más importante, estar con la familia y dar gracias. Pero otra cosa interesante desde un punto de vista económico es ver qué pasa el viernes, porque es un día muy importante. Van a salir los consumidores, los ciudadanos americanos a las tiendas a comprar. Es un día muy importante para determinar los índices de los consumidores, si están interesados en comprar, si se sienten confiados en comprar en esta época navideña que comienza. Déjenme hacerles una encuesta rápida, porque he estado preguntando a varias personas sobre el pavo y la verdad es que el resultado me ha sorprendido. Mayoritariamente la gente me dice que es una comida que no les gusta, que la encuentran insulsa, que prefieren otras. ¿Ustedes les gusta el pavo? Yo la verdad es que lo complementamos en casa con otros platillos. Eso contesta la pregunta. No, yo estoy de acuerdo. Todos mis amigos latinos pues comen el pavo, pero lo condimentan de una manera latina. Yo de origen puertorriqueño pues le damos un sazón diferente, ¿verdad? ¿Qué le echa? Cuéntenos. Bueno, desde pavo relleno de mofongo o de arroz con habichuelas, el propio adobo puertorriqueño, ¿verdad? Le da un sabor diferente. Cuisine. Sí, le da un poquito de sabor. Es que a veces puede ser un poquito no tener mucho sabor, ¿verdad?
poco seco, ¿no? Poco Sí, seco. sí. Oigan, vamos a uno de los primeros temas que quería ponerles a consideración, esos dos mensajes, esas dos caras que vimos este fin de semana del presidente Trump y, desgraciadamente, una que nos gustó mucho, pero que brilla por su ausencia habitualmente, pero que realmente vale mucho la pena y por eso la hemos puesto en la sección de noticias. Es esa felicitación del presidente a quien perdió una contienda disputada, difícil, de la gobernación de Florida. La han ganado los republicanos, pero el candidato demócrata que concedió este fin de semana recibió los halagos del presidente, Andrew Gillum. Y por otra, la de las críticas, con un error que no se sabe si es error, que nadie ha desmentido, que suena mal y que forma parte un poco de la tradición del mandatario, de que quien no le gusta siempre encuentra un apelativo gracioso. ¿Qué nos dicen estas dos caras de este mandatario? Bueno, yo creo que no nos dicen nada nuevo, ¿verdad? Este es el presidente. El tuit realmente de Gillum es el que llama la atención, porque fue pues muy generoso con el alcalde de Tallahassee, llama la atención. El de Adam Schiff, pues realmente sí, es el típico tuit del presidente Trump. Yo, pues, en numerosas ocasiones he criticado su forma de comunicarse. No creo que es una conducta presidencial. Me parece vulgar. Y, pues, es una pena que... Yo entiendo la frustración que puede tener con Adam Schiff, pero el llegar a estos niveles, de utilizar esta forma de comunicarse infantil, pues deja mucho que decir. Pero yo creo que el presidente Trump sigue muy molesto con los resultados de la última elección. Lo hemos podido ver a lo largo de las últimas 2 semanas. Un día se levanta y culpa a su mismo partido porque dice que hay ciertos candidatos que no lo apoyaron y que no siguieron sus instrucciones y sus planteamientos durante la campaña. Entonces los está culpando de que han perdido la mayoría en la Cámara de Representantes. Coincido con Alfonso, no nos debe de sorprender. Así ha gobernado Trump a lo largo de los 2 últimos años. Lo lamentable y lo preocupante es que así gobierna y así comunica a nivel internacional. Y a final del día esto tiene a muchas capitales inquietas todos los días. ¿Qué va a tuitear el presidente hoy? Y en base a ese tuit vamos a manejar la coyuntura del país. Eso es grave. Y yo concluiría nada más diciendo, así le habla a su electorado. Y su electorado quiere oír eso, a un presidente aguerrido, que les conteste, que les dice y usa malas palabras. Así es Trump. Yo sí difiero en que yo no creo que él esté molesto con el resultado de las elecciones. Realmente no fue una gran derrota para el Partido Republicano. Si los demócratas estaban buscando un rechazo en estas elecciones de mitad de término al presidente Trump, no se dio ese rechazo, esa ola azul. Perdieron la Cámara, pero al final van a haber perdido un poco menos de 40 escaños. Barack Obama en su primera elección de mitad de término perdió 63 escaños. Se mantuvo el Senado, expandieron la mayoría a 52, quizás hasta 53 cuando finalmente se dé la segunda vuelta en Mississippi. Yo creo que él está más bien frustrado por la investigación de Mueller. Y Schiff es una persona que continuamente ha estado hablando sobre la investigación, criticó al presidente por el nombramiento del jefe de gabinete, el Chief of Staff, Whitaker de Sessions, como secretario de Justicia interino. Y yo creo que a eso se debe ese mensaje de Twitter. Yo creo que el presidente Trump no le gusta perder. O sea, en general es alguien como un empresario que dice ser exitoso, siempre le gusta ganar la partida al contrario. Independientemente de que los republicanos mantuvieron la mayoría en el Senado, inclusive ganaron 2 asientos, Alfonso. Uno y quizás dos. Quizá 2. Evidentemente eso va a servirle a él para seguir empujando ciertas políticas que él plantea en los próximos 2 años. A final del día pudimos ver un giro al final de la campaña, como que se resignó el seguir apoyando a los candidatos republicanos hacia la Cámara de Representantes y se concentró más en el Senado y en las gubernaturas, porque sabía que ahí tenía que concentrarse. Pero como dice Alfonso, creo que el tema de Rusia le sigue haciendo mucho ruido. Seguramente veremos algunos cambios próximamente. Ya medio los anunció la semana pasada, que se pudiera estar yendo el general Kelly, que se pudiera estar yendo la secretaria de Seguridad Interna, Nielsen, en fin. Yo creo que es parte de esta estrategia que hay que decirlo. La campaña de reelección del presidente Trump ya inició al día siguiente de la última elección. Sí. Y el rumor aquí en Washington, como tú bien sabes, Gustavo, es que dicen que la investigación de Mueller pudiera estar terminando, lo que significaría un informe sobre qué es lo que pasó o incluso nuevos
cargos. Se dice que se pudieran radicar cargos en contra de Roger Stone. Algunos incluso han mencionado que pudiera haber cargos en contra de Donald Trump Jr. O sea que yo creo que el presidente está tenso por eso. Vamos a cambiar de asunto. Precisamente una de las cuestiones que también está tensa es la relación con China. China y Estados Unidos saben que el presidente Trump impulsó una política de aranceles que partieron del acero y el aluminio y que se fueron extendiendo, y particularmente con China el presidente tiene la sensación, y lo argumenta con datos, de que China toma ventaja de las políticas estadounidenses para beneficio propio, en detrimento de las estadounidenses y de la economía estadounidense. Esas tensiones se han trasladado en la última cumbre de la APEC, de la Asociación de Países del Sureste Asiático, y no ha habido acuerdo. El primer síntoma de que no hay mucho interés en esa cumbre es que sí fue Vladimir Putin y no fue Donald Trump. Envió a Mike Pence. Eso es algo para interpretar. Y la segunda es que no ha habido un consenso suficiente, como es habitual en estas cumbres, para que al final haya un comunicado conjunto, aunque fuera vago, pero ni eso. Alfonso. Bueno, es la primera vez desde que se crea APEC en el 89 que no se firma un comunicado, o sea que llama la atención. Yo no favorezco la política comercial del presidente Trump. Yo creo que, como muy bien dijo en su momento Larry Kudlow, el ahora asesor de asuntos económicos del presidente, un año antes de entrar a la Casa Blanca, él dijo que una tarifa, un arancel, es al final de cuentas un impuesto al consumidor. Y yo creo que, si bien a corto plazo no se ve un impacto negativo, incluso puede ser positivo a corto plazo, a largo plazo esto sí puede tener un impacto económico que no sea negativo, aumentando el precio de los bienes a los consumidores, y eso tiene obviamente un impacto en la economía. Yo creo que el presidente Trump, a lo largo de su campaña, fue muy enfático en la política de revisar los acuerdos de libre comercio, porque él argumentaba que los países, los socios comerciales de Estados Unidos habían estado abusando y han venido abusando de Estados Unidos. La guerra va a continuar. Terminó apenas una negociación muy larga y compleja con Canadá y con México, este acuerdo de libre comercio nuevo, que la verdad es que era importante modernizarlo, pero cambió de nombre como él quería, porque él dice que NAFTA ha sido el peor tratado de libre comercio que se ha firmado con dos socios comerciales. Y bueno, se habrá de firmar ahora la semana entrante en Buenos Aires. El presidente saliente Peña Nieto, que es su último día en el cargo, ese día firma y al día siguiente le entrega a López Obrador. Se firmará. Pero a ver, esto de China creo que es parte de una estrategia que ha enviado ya al vicepresidente Pence a dar discursos. Aquí en Washington dio un discurso hace un par de semanas muy fuerte en torno al crecimiento de China. Y también coincide con la emisión de un reporte hace un par de días de una comisión especial que crea que por mandato de la Comisión de Defensa del Senado de la República, para revisar la estrategia militar. Y ahí se habla de que tanto China como Rusia están avanzando muy fuertemente en esta supremacía militar. Entonces, es una guerra tanto comercial como de poderío entre China y Rusia, ¿no? Y Estados Unidos. ¿Eso cómo afecta a América Latina, a los ciudadanos del continente americano? Bueno, yo creo que al final del día el acuerdo de libre comercio que se alcanzó con Canadá y México tenía muy inquieto a los mercados en la región. México, el 80% de sus exportaciones vienen a Estados Unidos y a Canadá. Creo que hay certidumbre después de que se llegó a algún acuerdo. Sin embargo, hay que decirlo, ahora los demócratas han dicho que van a revisarlo nuevamente, independientemente de que se firme la semana entrante. Ya con la mayoría que tienen en la Cámara de Representantes han dicho que van a revisar temas laborales, temas de medio ambiente, y bueno, eso nuevamente ha puesto un poco inquieto, en el caso de México, a los mercados. Tanto republicanos como demócratas. Los republicanos están preocupados por la cláusula que incluyó el primer ministro Trudeau sobre políticas de identidad de género en el sector laboral, que es totalmente inusual incluir este tipo de políticas sociales en acuerdos comerciales. Y hace unos días, alrededor de 20 congresistas republicanos le enviaron una carta al presidente diciendo que era inaceptable. O sea, que aunque se firme el 30, hay que ver si tienen los votos para ser confirmados, para ser ratificados. Y la tensión entre Estados Unidos y China, el impacto que tiene en las economías de América Latina, ¿es positivo? El hecho de que haya esa tensión genera interés económico por parte de China para buscar otros mercados y prescindir de Estados Unidos, ¿o no tiene ningún impacto y es de suma cero?
Bueno, yo creo que en el caso del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte sí ha tenido un impacto, porque en la negociación se aseguraron de que un mayor por ciento de los componentes de un producto tengan que ser fabricados en los países de América del Norte. Y eso afecta a China. Entonces, y eso responde a esa tensión que tiene Estados Unidos comercial con China. Coincido con Alfonso. Yo creo que hace una década los llamados tigres asiáticos empezaron a invertir muy fuerte en México precisamente por eso, ¿no? Porque vieron una oportunidad, vieron la posibilidad de servir, utilizar esa plataforma de construcción y de exportación hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Y creo que ahora con estas nuevas reglas del Acuerdo de Libre Comercio, de que el contenido tiene que venir de uno de los 3 países, sí va a afectar mucho. Ahora bien, hay que también resaltar aquí que sí ha habido cierto ruido que le hace a Estados Unidos la incorporación y la entrada de China en ciertos proyectos de infraestructura en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Por ahí se habló, creo, Alfonso, corrígeme si estoy mal, pero de crear un canal, como un canal de Panamá paralelo en alguna parte de Centroamérica que estaría construido con capital asiático. Es decir, siempre les ha hecho ruido el acercamiento Nicaragua. El acercamiento que tiene China con Brasil y con otros mercados de la región siempre ha inquietado mucho a Washington. Vamos a otra cuestión. La Unión de Derechos Civiles de Estados Unidos, la conocida como ACLU, por sus siglas en inglés, ha presentado una demanda contra el presidente Trump por su intención de restringir la posibilidad de que migrantes que llegan a la frontera sur puedan solicitar asilo. Es una audiencia que se ha producido en una corte en San Francisco y que vuelve a plantear un reto legal a decisiones ejecutivas de esta presidencia. ¿Qué visos tiene esa demanda de prosperar? Francamente, no creo que va a ir muy lejos. Creo que la administración va a prevalecer. La orden ejecutiva del presidente lo que hace es que por un periodo de 3 meses, las personas que quieran buscar asilo en los Estados Unidos, entrando por la frontera sur, tengan que hacerlo por un puerto de entrada. La ley de asilo básicamente dice que cualquier persona, aunque no entre por un puerto de entrada, entre irregularmente entre puertos de entrada, pueda pedir asilo. Bajo la orden ejecutiva, eso no se pudiera hacer. Obviamente, la ley establece que sí, que si no es por un puerto de entrada pueden solicitar asilo. Pero el presidente dice que por 3 meses pueden exigir que entren por un puerto de entrada porque estamos en una situación de emergencia basada en la ley por el aumento que ha habido en personas detenidas a lo largo de la frontera sur. La ley le da mucha discreción al presidente. Esto ya ha llegado anteriormente al Supremo. El presidente utilizó esa cláusula de emergencia para establecer esta prohibición temporal para personas de ciertos países, la mayoría del Medio Oriente y África del Norte, y fue validada por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo creo que si llegara hasta el Tribunal Supremo, la administración prevalecería. Yo creo que esto se da, esta discusión se da en medio de, como dice Alfonso, una crisis que está creciendo mucho, y me quiero referir en concreto al tema de la caravana, que ya llegó a la frontera, que está en Tijuana, que el día de ayer empezó a generar represalias por parte de los tijuanenses. Tensión social. Sí. El alcalde ha pedido auxilio literalmente al gobierno central mexicano porque uno, no tiene fondos para poder lidiar con la cantidad de migrantes que están tratando de llegar a Estados Unidos. 2, evidentemente se ha creado esta narrativa muy negativa y ya hay voces en México que están pidiéndole al alcalde dejar el cargo porque él mismo está instaurando esta imagen negativa de los migrantes. En fin, hay una real crisis. Y yo me adelantaría un poquito. El gobierno nuevo de México está por entrar el 30 de noviembre. Esta yo creo que va a ser su primera gran crisis con el gobierno de los Estados Unidos. Todo ha sido miel sobre hojuelas entre Trump y López Obrador, pero yo creo que esta es realmente la primera crisis porque implica no nada más temas de migración que Alfonso conoce muy bien, pero también temas de seguridad, el movilizar a las tropas a la frontera. Eso a un presidente como es López Obrador va a tener que reaccionar tarde que temprano. Lo que pasa es que crea una crisis para México también, porque estas personas vienen de América Central. Si están buscando asilo y llegan a Puerto Seguro en México, México
tiene que darles asilo. O sea, ellos no tienen un derecho a pedir asilo en Estados Unidos. Es a llegar a un país donde pues ya no tengan el miedo a la persecución. El problema es que esta gente, la inmensa mayoría de estas personas no califican para asilo. Llegan aquí con la esperanza que se le dé asilo, pero son detenidas y eventualmente son removidas. Francamente, es una injusticia. Yo creo que la mayoría de estas personas están siendo abusadas. Se les está diciendo que sean parte de esta caravana, que van a poder llegar a Estados Unidos, van a poder quedarse en Estados Unidos, cuando la realidad no es cierta. Y eso le hace daño a las personas que realmente tienen un reclamo legítimo de asilo. ¿Hay violencia en Honduras, en El Salvador, en Guatemala? Definitivamente hay violencia, pero para uno poder pedir asilo tiene que haber un miedo de una persecución individualizada por razones de religión, política. Uno no puede escapar la violencia generalizada y pedir asilo. Que se conoce como miedo creíble, ¿no? Exactamente. Lo tenemos que dejar aquí. Oigan, el libro de Michelle Obama, Becoming, o Mi Historia, ¿se lo van a leer? ¿Lo han comprado? ¿Tienen interés en él? Ninguno. ¿Ninguno? Yo creo que habrá que revisarlo, no leerlo todo, pero habrá que revisar algunos. Bueno, la prensa seguramente lo revisará. Le hemos puesto una referencia en la revisión de notas al pie de página, 725.000 copias el primer día de salir a la venta. No sé si cuenta muchos o no en Tres Hijos, pero una máquina de vender. Más allá del, no sé cómo subieron los números con el nuevo libro de Bob Woodward cuando salió. 750.000 el primer día de ventas de Bob Woodward y 725.000. Me alegro que Michelle Obama esté abierta al libre mercado. Está abierta al libre mercado. Señores, Alfonso Aguilar, analista político, exdirector de la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos, presidente de la Asociación Latina de Valores Conservadores, y Rubén Olmos, analista político y sociodirector de Global Nexus. Gracias a ambos por habernos acompañado. Placer. ¿Y ustedes qué opinan? @PoderLatinoNTN. @PoderLatinoNTN. Nos gusta leerles. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Hay una cuestión que pasa desapercibida y es que no hay cifras. Y es, ustedes saben, la crisis en Venezuela, pero sus consecuencias. Y una de las consecuencias de esta crisis es en la salud mental particularmente de muchos venezolanos, por el impacto que tiene, por la ausencia de médicos, por la ausencia de medicinas, sobre todo los que necesitan tratamientos que afectan a su salud mental. Es una población que, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, está sufriendo un incremento de suicidios, particularmente en algunos estados. Y esto es algo de lo que no se habla mucho. Hoy hemos invitado a la profesora de la Universidad Central de Venezuela, ya retirada, dio clases de medicina legal, de psiquiatría forense y está de paso en Washington y nos acompaña en nuestros estudios. Cecilia Carvajal, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Los datos que da el Observatorio Venezolano de Violencia, de ese incremento de suicidios, van acompañados de una preocupante ausencia de datos exactos, de fehacientes. Dice que hay ese incremento, pero que es muy difícil contabilizarlos. Pero sin lugar a dudas dice que se ha producido ese incremento. ¿Usted también lo constata? Sí. Es muy difícil contabilizarlo, no solamente de los suicidios y de las enfermedades mentales, de casi todas las enfermedades en el país, porque el Ministerio de Sanidad no lleva estadística y si las llegara a tener, que no es el caso, no las da al conocimiento público. ¿Y no las tiene porque no tiene capacidad de recoger esa información? Yo creo que porque no tiene capacidad y porque tampoco les interesa. ¿Por qué no les interesa? Bueno, porque eso es igualito que ahorita, en este momento hay muchas epidemias. Ahorita tenemos muchas epidemias que ya se están convirtiendo en epidemias graves. No hay vacuna, no hay tratamiento para esas enfermedades, igual que no las hay para las psiquiátricas. Entonces, sencillamente, yo creo que el Estado está más dirigido o enfocado a buscar otras cosas o a tapar de alguna manera la cifra de algo que se les está escapando de las manos. ¿Cuál es la salud mental de los venezolanos hoy? Es que ahí es donde está. Vamos a hablar de enfermedades mentales, no de y si estados yo le hago emocionales. alguna precisión que no se adecua a la descripción, por favor me la corrige. No, es que lo podemos separar. O sea, emocionalmente, ¿cómo enfrenta el venezolano la situación que está viviendo, la situación social y la situación económica? Porque son dos cosas, ¿no? Y después, ¿qué son realmente las influencias de las enfermedades mentales y qué es lo que está pasando, ¿no?
Las enfermedades mentales yo no creo que estén en mayor número o mayor incidencia que en años anteriores. Sencillamente, ¿qué es lo que está pasando? Que no se diagnostican, no hay tratamiento y no hay médicos que las diagnostiquen ni que las traten. Nuestros posgrados de psiquiatría, por ejemplo, están vacíos literalmente en la Universidad Central. Los últimos 4 o 5 años, si ha entrado un estudiante al posgrado de psiquiatría, es mucho. ¿Qué consecuencias tiene esa Que ausencia? que entonces cada vez hay menos generación de relevo para los psiquiatras de mi generación. Son menos psiquiatras que van a ir a otros estados del país a trabajar como psiquiatras. Los hospitales públicos, que es donde primero trabajamos los médicos recién graduados, o donde también se hacen los posgrados, no tienen esa especialidad. Entonces, cada vez está, y eso es sencillamente porque todos los médicos jóvenes y los medianamente jóvenes se están yendo del país. ¿Y cómo le afecta esto a la población venezolana que necesita tratamiento de salud mental? Bueno, le afecta de muchas maneras. Uno, que no hay tratamiento. Pero no solamente eso, no solamente para el adulto, también para los niños. Hay muchas enfermedades psiquiátricas en los niños que pueden ser tratados desde jóvenes y va a hacer que estos niños puedan ser el día de mañana unos ciudadanos que trabajen, que sean productivos, que estudien, que no lo vamos a poder hacer porque tampoco hay los especialistas en este momento para eso. O sea, la desnutrición, o sea, es un problema demasiado complejo. ¿Han aumentado los suicidios por la ausencia de esos tratamientos? Mucho. Nosotros no tenemos las cifras. ¿Se atrevería, por la percepción y el conocimiento que usted tiene, a ponerle un porcentaje? No me atrevería porque está... Pero estamos hablando del 20%, el 30% más, el 60% ya más. va. Por ejemplo, fíjate, en la enfermedad mental, en la depresión, que es una de las enfermedades mentales donde se ve más frecuentemente el suicidio o los gestos de suicidio. En la depresión, por decir la más común, hay otras, la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, pero la depresión es la más común. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros en la universidad y qué es lo que hemos visto a través de todo nuestro ejercicio profesional? Que entre el 10 y el 15% del paciente deprimido que no es tratado o comete un suicidio o hace un gesto suicida, que al final es una manera de decir, me quiero morir también, ¿no? Eso es una cifra muy alta. ¿Por qué? Porque entre el 6 y el 10% de la población a nivel mundial, y ahí incluyo a Venezuela, van a hacer una depresión en algún momento de su vida. Por eso es que hoy en día la industria farmacéutica se ha abocado tanto a la producción de antidepresivos. Hace 40 años no habían tantos antidepresivos como hay hoy en día. Y la industria además ha invertido cantidades millonarias para buscar nuevas moléculas que sirvan como antidepresivos, porque es una enfermedad realmente importante, es una enfermedad discapacitante, no solamente porque te cometa suicidio, sino porque el paciente que está deprimido no funciona. La depresión, lo decía ahora usted, es una enfermedad. ¿Se puede llegar a la depresión por las circunstancias de crisis económica, humanitaria que vive Venezuela? Fíjate. La depresión es una enfermedad, y es una enfermedad del sistema nervioso central, que tiene que ver con alteraciones de neurotransmisores cerebrales. Se llaman... Está elevando demasiado la conversación. Sí, pero no importa, lo voy a decir bien sencillo. Los neurotransmisores son la serotonina, la adrenalina, entre algunos, la dopamina, y ¿qué hacen esos fármacos que utilizamos nosotros? Sencillamente hacen que esos neurotransmisores estén funcionando de una manera regular. Yo siempre digo que es como el aceite que engrasa el motor del carro, ¿no? Para que eso funcione. Entonces, en las personas que no tienen la condición para hacer la depresión, porque no todo el mundo la tiene, no podemos decir que la depresión es una enfermedad que se hereda. Tú heredas la condición para hacerlo. Pero tú puedes pasarte toda tu vida y no desarrollarla. ¿Y la puedes desarrollar por la crisis? Ahí vamos. Entonces, la crisis social, la crisis familiar. O sea, este es un momento del país donde Venezuela tiene a sus familias divididas y esparcidas por todo el mundo. Entonces, la soledad, no solamente el problema social de la inseguridad, de que no consigues los medicamentos, de que no tienes el dinero para comprarlos, de que no tienes trabajo, no solamente el contexto económico, sino el contexto emocional también,
a lo que ha llevado la crisis. Ahorita los emigrantes están en 4 millones de personas más o menos, eso es lo que es la diáspora venezolana. Y ahí entran muchas familias que se han desintegrado completamente. Las que quedan en Venezuela, que no tienen esa condición para desarrollar la depresión como enfermedad, ¿cómo superan la crisis y la soledad, que no es la depresión, pero que puede ser la antesala de la depresión? Exactamente. ¿Cómo? Yo siempre digo que con pequeños proyectos. La única manera que tú tienes de sobrevivir en este momento, donde tú sientes que tú no puedes hacer nada, tú sencillamente haces lo que tú puedes, vas y votas en unas elecciones, marchabas cuando podías marchar, hacías las cosas elementales que podías hacer. La manera de sobrevivir en este momento es teniendo proyectos. Y yo los llamo pequeños proyectos y eso es lo que yo le digo a mis pacientes. ¿Qué quiere decir pequeños proyectos? ¿Qué quieres hacer para el próximo año, por ejemplo? Bueno, yo me voy a dedicar, en mi caso, a estudiar más sobre la depresión o sobre el paciente terminal. O sea, tener pequeños retos. Pequeños retos que te motiven y que te den un entusiasmo por el presente y por el futuro también. Las personas de menos recursos... Le iba a preguntar exactamente por eso, la diferencia entre las personas que tienen más poder adquisitivo y las que tienen menos. Que la diferencia es enorme. Te voy a poner un ejemplo. Una secretaria que gana 2 veces un sueldo mínimo no se puede comprar el tratamiento de un mes de antidepresivo. No puede, porque no le da el sueldo. Entonces, ¿cuáles son los pequeños retos para ellos? Estudiar, por ejemplo. O sea, ponerlos a tratar de que estudien en una carrera técnica, lo que nosotros llamamos un TSU, pequeñas carreras que de alguna manera les van a poner proyectos por 1, 2 o 3 años. Tengo que terminar. Los venezolanos que en su momento, que lo sabía, pudieron votar por el proyecto del socialismo del siglo XXI, que confiaron en Chávez porque estaban, tal vez no confiando en Chávez, pero sí desconfiando de todo lo anterior, y dijeron, bueno, pues vamos a probar, y luego se embarcaron y quedaron atrapados. ¿Se están desenganchando mentalmente de los que puedan quedar de ese proyecto político? Sí, definitivamente sí. O sea, es muy raro oír a alguien ahorita. Vamos a hablar de la gente joven, porque la gente joven, los profesionales jóvenes, 22, 23, 24 años, prácticamente crecieron en este proyecto. O sea, ya vamos a tener 18 o 20 años en esto. Pero tú lo que le sientes es indiferencia por la política. Yo creo que los que estamos más politizados somos los mayores, los que tenemos más edad, los que conocimos la Venezuela próspera, la Venezuela cosmopolita, la Venezuela rica, esos somos los que somos como más luchadores. Nuestra gente joven que no conoció otra Venezuela, sino esta, está como demasiado pasiva, muy poco politizada. ¿Apática? Apática, muy ¿Qué apática. consecuencia tiene para el futuro de un país que su población joven, que está en edad productiva, con mucha capacidad de desarrollo en su vida laboral, esté en ese momento de su vida, que es el más productivo, de mayor potencial, el más productivo, en esa situación de apatía? Es que ese es un tema realmente muy preocupante y que nos preocupa a los que estamos allá, porque ¿dónde va a estar qué va a pasar con este país cuando de alguna manera venga un cambio? ¿Dónde va a estar la gente? Claro, yo lo digo siempre de una manera muy chistosa, que los que nos hemos quedado y ya estamos más allá de cierta edad, vamos a ser los nuevos profesores del país, porque la gente joven se fue y el que se fue difícilmente, si hizo su vida, va a volver. Entonces es un país muy triste y muy gris, a pesar de que es tropical. Y lo que fue. Cecilia Carvajal, gracias por haber estado con nosotros. Es psiquiatra, es exprofesora de la Universidad Central, relata y vive cada día esa difícil realidad que muchos venezolanos pasan en ese superar la crisis por la que atraviesa el país. Gracias por haberlo compartido con nosotros. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. ¿Tiene experiencias sobre esa separación de familias, ese reto venezolano en el que se encuentran? Opiniones como estas que nos han llegado a las redes sociales a través de las cuentas de Twitter del programa @PoderLatinoNTN. Lo que pasa es que en Estados Unidos es una pseudodemocracia y el voto debería ser directo y no eligiendo delegados. Así sería la verdadera democracia. Como ejemplo, cuando en Florida se presentó fraude y eligieron los republicanos. Un robo. Gracias, Rigo, por su mensaje y por vernos. Que es un robo es la percepción que pueden tener algunos ciudadanos. Eso es negativo. Ya decía Winston Churchill,
el primer ministro británico famoso en el siglo pasado, que definía la democracia como el menos malo de los sistemas políticos. Pero hay que tener en cuenta que la democracia o el sistema de conteo de votos y el sistema electoral en Estados Unidos está pensado precisamente para corregir los posibles defectos que tiene el sistema, y estaba pensado para favorecer la participación de minorías. Otra cosa es que esas correcciones haya que seguir haciéndolas. Jim Acosta es un abusivo. Lo que dijo no fue pregunta, fue cuestionar al presidente e interferir en su trabajo. Jim Acosta es un charlatán, un periodista que abusa de su profesión en nombre de la libertad de prensa. Jim es enemigo del presidente Trump. Gracias, José, por su mensaje, por vernos. No vamos a opinar si Jim Acosta es o no el enemigo del presidente Trump. Eso lo dejamos a la consideración de los televidentes, de ustedes. Dos comentarios solo. Uno, como usted bien describe, la función de los periodistas es la de cuestionar al político, en este caso al presidente. En ese sentido, Jim Acosta, como el resto de periodistas de la Casa Blanca, creemos que hacen bien su trabajo. Si es un charlatán o no, imagínese quién define qué es charlatán. Son las opiniones que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales, que nos gusta poner a consideración de toda nuestra audiencia. Gracias por escribirnos. Así lo dejamos aquí hoy, tras haber repasado algunas notas de la actualidad con las opiniones de quienes nos han acompañado. A ustedes, como siempre, por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz noche.